Gusto en saludarles, mis apreciados alumnos de contaduría, próximos contadores. Vamos a continuar con nuestros temas que hemos venido comentando respecto a nuestra materia de Seminario de Defensa Fiscal. En esta ocasión vamos a comentar lo referente al recurso de revocación. Como hemos ya comentado, parte de los medios de defensa fiscal están previstos por nuestro ordenamiento legal y a saber tenemos que son tres: el recurso de revocación, el juicio de nulidad, también conocido como juicio contencioso administrativo, y el propio juicio de amparo. En esta ocasión nos enfocaremos en esta charla a conocer lo referente al recurso de revocación. Dentro de los tres medios de defensa fiscal, pues resulta ser el primero en orden. Es muy importante el poder saber que un principio muy importante dentro del derecho es el principio de definitividad, que no es otra cosa más que la obligación de agotar los medios que la ley nos da. Es decir, yo no me puedo brincar los procedimientos, sino tengo que seguir el orden que la propia ley nos señala. Pero en materia fiscal debemos de decir que el principio de definitividad no existe. Por lo tanto, puedo recurrir a cualquiera de los tres medios de defensa fiscal que la ley me concede. Pero nosotros los vamos a estudiar en el mismo orden que la ley lo señala. Es por ello que en esta ocasión pues, nos enfocaremos a lo que es el recurso de revocación. Bien, en este contexto de los medios de defensa fiscal, debemos de decir que existen una serie de instrumentos, mecanismos o medios para proteger a los contribuyentes afectados por la violación de sus derechos. Es decir, en otras palabras, existen instrumentos a los cuales los contribuyentes pueden acudir o bien pueden recurrir cuando la autoridad realice actos que no respeten sus derechos como contribuyentes. Y para ello, pues ya en nuestra unidad 1 hemos estudiado de manera detenida cuáles son esos actos de autoridad que en algún momento pueden violentar nuestros derechos o garantías constitucionales y que por ende darían origen a la interposición de un recurso de defensa fiscal. En este sentido es que vamos entonces ahora a comentar parte de lo que ya hemos mencionado como los medios de defensa fiscal. Como parte de la administración del contribuyente, y ya lo que hemos mencionado, pues existen tres recursos o tres medios de defensa. Solamente que el primero de ellos, que es el que nos ocupa en esta ocasión, el recurso de revocación, pertenece a los recursos administrativos. Es decir, no será una autoridad judicial o un medio jurisdiccional el que conozca y resuelva, sino que será la propia autoridad administrativa. De ahí que se designe o se le pueda reconocer como un recurso administrativo, toda vez que es la propia autoridad administrativa quien conoce y resuelve. Los principales recursos administrativos a favor de los contribuyentes, y en los que enseguida vamos a estar comentando, a saber son los siguientes, ya de manera más completa, más concreta. El recurso de revocación, que se interpone ante actos de autoridad, principalmente Hacienda y el propio SAT. Pero también tenemos el recurso de inconformidad, que se va a interponer ante el IMSS, ante el Infonavit y ante la Ley de Comercio Exterior. Si bien prácticamente es el mismo procedimiento, pero pues sí hay que distinguirlos de acuerdo al nombre que tiene cada uno de ellos. Más adelante estaremos comentándolos un poco más detenidamente. Vamos a iniciar con lo que es el primer procedimiento, que es nuestro recurso de revocación que ya hemos mencionado. En el recurso de revocación no existe un órgano independiente
que dirima o resuelva las controversias entre la autoridad fiscal y el propio contribuyente, sino que, por ende, será la propia autoridad fiscal la que resuelva el recurso. ¿Sí? Si es el SAT quien violentó mi garantía, mi derecho, o es el propio SAT quien emite la resolución y yo no estoy de acuerdo con esa resolución, entonces interpondré mi recurso de revocación. ¿Ante quién lo voy a interponer? Ante el propio SAT. ¿Quién va a conocer, estudiar y resolver? Pues el propio SAT. Y pues aquí tenemos un pequeño problemita porque pues es la propia autoridad la que ya hizo mal las cosas y ahora pues esperamos que componga, que enmiende esos errores que cometió. Si bien puede hacerlo, lo más probable, lo más seguro es que no lo haga. Y por eso es que en muchas ocasiones se piensa pues que es un recurso como que no vale mucho la pena, porque a veces nos quedamos en la misma situación y entonces pues como para qué existe. Bueno, vamos a estar conociendo que sí es importante que se interponga, que sí es importante que esté previsto en nuestra ley y más adelante daremos las razones. Cabe mencionar que el recurso de revocación toma su nombre de revocación, la cual proviene del concepto de revocar. ¿Y qué es revocar? Revocar es tapar los errores, las deficiencias, tapar lo que se ve mal. Y como un ejemplo muy sencillo, pues citaremos que cuando se construye una casa, los albañiles comienzan su construcción, levantan las paredes, cuelan el techo y entonces ya tenemos una construcción. A esta construcción normalmente se le conoce como obra negra porque aún no está terminada. Y entonces nosotros ahí podemos ver en esta construcción pues los errores, los detalles que el albañil fue cometiendo. Por ejemplo, a lo mejor los bloques no están bien alineados, a lo mejor los bloques están llenos de mezcla, de cemento, están muy sucios, varios errores o deficiencias que podemos apreciar. Pero para eso viene un segundo trabajo, que es precisamente el revoque o revoco, como en algunas ocasiones también le llaman. Y en este trabajo, pues ya el propio albañil se va a dedicar a detallar la pared, a detallar el techo, y entonces con este material que es el revoque, que es una mezcla, pues va a cubrir todos esos errores, todas esas deficiencias que tiene la obra. Y entonces cuando ya la pared, el techo está revocado, pues lo vamos a ver ahora sí ya bonito, ya todo parejo, y máxime si se pinta, pues entonces ya esa pared que tenía muchas deficiencias, ahora va a ser una pared bonita, que luzca, que vea atractiva. ¿Quién hizo este trabajo? Pues el propio albañil, el mismo albañil que cometió esos errores, esas deficiencias cuando pegó los bloques, pues él mismo ahora va a perfeccionar su trabajo y ahora con este trabajo de revoque, pues va a dejar la obra impecable, bonita. Pues es lo mismo que hace la autoridad. Cuando la autoridad fiscal comete errores, tiene fallas, tiene deficiencias, pues la ley, digamos que le da una segunda oportunidad para poder enmendar esos errores, esas fallas, esas deficiencias que cometió. Y lo va a hacer a través del propio recurso de revocación. Por eso insisto en decir que es como una segunda oportunidad que tiene la autoridad para hacer bien las cosas, para corregir lo que hizo mal. Y en este sentido, pues valga la expresión de que la autoridad, pues sí, tiene esa oportunidad de corregir y enmendar sus errores. Pero claro, basta que quiera hacerlo, porque si no lo quiere hacer, pues esta oportunidad de nada le sirve. Y este recurso entonces pues también viene a ser de más, no tiene razón de ser. Y acá quizás el detalle que nosotros debemos de resaltar es que pues la autoridad no está obligada
a enmendar esos errores que cometió. Creo que aquí la ley debería de ser más severa con la propia autoridad, para efectos de que si bien la autoridad ya cometió errores, fallas o deficiencias, pues ahora las corrija, porque si no, pues qué chiste tiene tener este medio de defensa fiscal en nuestra ley si no tiene mucha razón de ser, de acuerdo a mis propias palabras y apreciación. Bien, entonces, ya de una manera más formal diremos que el recurso de revocación contemplado en nuestro Código Fiscal de la Federación es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo conforme a derecho o no lo estuvo, para luego entonces revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada según sea el caso. Entonces, ¿cuál es el objetivo del recurso de revocación? Pues ya lo mencionamos. Primero, que la propia autoridad pueda hacer un análisis minucioso de lo que ya hizo para poder determinar si lo que hizo lo hizo bien, lo hizo correcto. Segundo, en caso que no lo haya hecho correcto, pues entonces tiene la oportunidad de corregirlo, tal como ya lo comentamos. Y tercero, pues que esa resolución que ya emitió, pues ahora la autoridad la pueda revocar, es decir, la pueda dejar sin efecto, la pueda cambiar en su totalidad, o en su caso la pueda modificar. A lo mejor solamente se tengan que modificar algunos puntos, a lo mejor no toda la resolución, pero algunas partes de esa resolución sí. O en su caso, confirmar la propia resolución, es decir, dejarla intacta, tal como se dictó, así se queda. Este entonces sería el objetivo del recurso de revocación, que la propia autoridad pueda revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada, según sea el caso. Entendemos por resolución, pues obviamente la sentencia, la forma en cómo la autoridad emitió su fallo. Obviamente que no le llamamos sentencia porque no es una autoridad jurisdiccional, no es una autoridad judicial. Entonces, por eso, al ser una autoridad administrativa, le llamamos resolución, pero pues tiene los mismos efectos que una sentencia. ¿Cuál es la procedencia de este recurso? Bueno, este recurso se puede interponer y procede contra las siguientes situaciones. Número 1, contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. Recalco, resoluciones definitivas, es decir, ya se resolvió el asunto, ya está resuelto, ya es definitivo. Bueno, ahí podemos interponer el recurso de revocación, y también siempre y cuando se trate de una autoridad fiscal federal. ¿Por qué las autoridades fiscales estatales y municipales no se puede interponer un recurso contra ellas? Pues porque en el Código Fiscal de la Federación solamente se reglamenta a la autoridad federal. Ya si queremos interponer un recurso de revocación, que sí existe, pero en materia local, sea contra el Estado o sea contra el municipio, entonces interpondremos ese recurso de revocación basado en la ley local. Ya en nuestras charlas anteriores dejamos en claro que cada autoridad, tanto local como municipal, pues tiene su propia legislación, su propia normatividad, y ahí también está previsto el recurso de revocación. Pero si nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Federación, pues únicamente reglamenta el propio recurso de revocación, pero contra actos de autoridad fiscal federal. Haciendo esta precisión, entonces diremos que esas resoluciones definitivas que se dicten por las autoridades fiscales federales, para que el recurso proceda, pues deben de ser aquellas que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. También contra aquellas que nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley. A lo mejor nosotros estamos solicitando una devolución porque pagamos de más. Bueno, si la autoridad se niega a hacerlo,
pues podemos interponer el recurso de revocación. También contra actos o resoluciones que dicten las autoridades aduaneras. También contra aquellas que causen agravio al particular en materia fiscal, es decir, al propio contribuyente, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 del propio Código Fiscal de la Federación, porque para estos tres supuestos, pues existe un procedimiento distinto, el cual es muy diferente porque se puede interponer en cualquier momento y no solamente contra una resolución definitiva. Son recursos más pequeños, más sencillos, pero que la ley pues también ajusta una propia tramitación. También el recurso de revocación se puede interponer contra actos de autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. A lo mejor nos están cobrando un crédito fiscal de 2014 y la ley dice que en 5 años el crédito fiscal prescribe, y si es de 2014 pues ya no procede porque ya prescribió, han pasado 6 años. Pero si la autoridad nos cobra, pues nosotros debemos hacer valer este derecho de la caducidad a través de un recurso de revocación y dejar sin efecto pues ese cobro que está realizando, toda vez que el tiempo para poder realizar el cobro pues ya prescribió porque se ha rebasado los 5 años que la ley señala. También cuando se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, a lo mejor vino un embargo y después del embargo pues ya ahora el bien se va a poner a remate para que se pueda vender en la moneda pública y con la venta de ese bien pues se pueda pagar el crédito fiscal. Pero se puede dar el caso que la forma mediante la cual la autoridad fiscal realizó la tramitación pues no fue la adecuada, o hubo violación a las garantías, tanto que se pudieron dar desde el propio embargo, la ejecución del embargo, o a lo mejor también ahora en lo que ya es el procedimiento de ejecución. Si hubo errores, si hubo fallas, si hubo omisiones, pues se pueden hacer valer a través de este recurso. Y finalmente también se puede interponer cuando se afecte el interés jurídico de terceros. Y esto es muy importante porque de acuerdo a esto no solamente es el propio contribuyente quien puede optar por este recurso, sino todas aquellas personas que en algún momento se vean agraviadas, se vean afectadas, se les esté violando algún derecho con la resolución que se dictó. Insisto, esto es muy importante porque pues salvaguarda los derechos de todos los gobernados. En este caso, no solamente del contribuyente, sino de cualquier otra persona que pudiese tener relación directa. Como en este caso, ya también lo hemos mencionado, los terceros relacionados o incluso los responsables solidarios o cualquier otra persona que pueda tener cualquier interés jurídico. Entonces el alcance realmente es muy amplio para poder interponer este recurso. ¿Cuándo se va a interponer este recurso de revocación? Pues la ley es muy clara y nos dice que el plazo, es decir, el tiempo que tiene el contribuyente para poder interponer el recurso, será dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva. Una vez que la autoridad fiscal nos ha notificado la resolución, nos da a conocer qué es lo que resolvió, a partir del día siguiente tenemos 30 días para poder interponer nuestro recurso. Obviamente 30 días hábiles, no cuentan ni sábado, ni domingo, ni días festivos. Por lo tanto, pues más o menos son como 45 días en total de calendario. 30 días hábiles o 45 días normales, ¿sí? Es importante el término porque si se vence este término de 30 días hábiles o más o menos 45 días normales y no se interpuso el recurso, pues entonces la ley ya nos
quita ese derecho, esa posibilidad de poder interponer el recurso. Consideramos que 30 días o 45 días pues son suficientes. Creo que es un plazo bastante amplio para que el contribuyente primero se decida a interponer el recurso y segundo, al hacerlo, pues lo haga de una manera también correcta. Anteriormente se interponía a través de la presentación de un escrito ante la autoridad fiscal que emitió la resolución, pero a partir de 2016, a través de una reforma al propio Código Fiscal de la Federación, se determinó que el recurso se va a interponer a través del buzón tributario, es decir, se va a realizar a través de Internet. Ya no es necesario ir ante la autoridad, ir ante las oficinas, sino ahora desde el propio domicilio podemos interponer nuestro recurso a través de Internet y a través del buzón tributario. ¿Qué tiempo tenemos para hacerlo? 30 días hábiles después de que se nos notificó o al día siguiente de que recibimos la notificación. Para dejar bien en claro, ¿ante quién se presenta el recurso? Si bien se presenta al buzón tributario, pues quien va a conocer, estudiar y resolver, ya mencionamos, será la propia autoridad fiscal que emitió la resolución que estamos impugnando. A grosso modo, sería la introducción del recurso de revocación. En un momento más vamos a abundar un poco más en él. Pero desde este momento vamos también a comentar lo que sería el propio recurso de revocación, pero interpuesto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el ISSSTE o ante el ISSSTEP. Ante cualquiera de estos tres organismos, que también son autoridades fiscales, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, este recurso de revocación cambia de nombre y ante estas autoridades se va a denominar recurso de inconformidad. Recurso de inconformidad. Este recurso, regulado por la propia ley del Seguro Social, es decir, este recurso no está en el Código Fiscal, sino está en la propia ley del Seguro Social. Es un medio de defensa, de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el IMSS, ISSSTE o ISSSTEP, con los que no se esté de acuerdo. Entonces, al igual que sucede con los actos que no estamos de acuerdo en contra del SAT, pues ahora, si son actos, pero contra el IMSS, ISSSTE o ISSSTEP, pues vamos a hacer lo propio, pero a través de un recurso de inconformidad. Dejando en claro que este recurso está previsto en la propia ley del IMSS, del ISSSTE o del ISSSTEP. ¿Cuál es la procedencia? Bueno, este recurso procede contra actos o resoluciones también definitivas del IMSS, ISSSTE o ISSSTEP, como ya lo mencionamos. Aquellas resoluciones definitivas que lesionen derechos de los contribuyentes, ya sean en su calidad de patrones, asegurados o beneficiarios. Viene a mi mente lo que recientemente un compañero me preguntaba, que por cierto todavía sigo en deuda con él, porque a una persona conocida no le quieren pagar lo que es su afore. Y en este caso, pues se puede interponer este tipo de recurso, toda vez que se trata de un beneficiario que tiene derecho al cobro del afore, toda vez que el titular falleció. Al fallecer, pues dejó nombrado un beneficiario en su cuenta de ahorro y este beneficiario ahora puede cobrar la cuenta, pero si la autoridad se niega a hacer el pago, pues entonces hay medios legales mediante los cuales se puede obligar a la autoridad que haga pago de ese dinero. Y en este caso, pues sería este recurso de inconformidad que estamos comentando. Plazo para interponer este recurso, bueno, es de 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado. 15 días. Si nos damos cuenta, el término es menor.
En el procedimiento de revocación son 30 días, acá en esta ocasión solamente son 15 días hábiles, que vendrían a ser 3 semanas, 21 días normales de calendario. ¿Quién conoce y resuelve? Pues también será la propia autoridad que emitió la resolución, en este caso el propio IMSS, ISSSTE o ISSSTEP. Siendo más concretos, pues será la autoridad responsable perteneciente a la delegación en donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente o la persona que está interponiendo el recurso. Pensemos que el trabajador labora en Bachoco que se ubica en Tecamachalco, planta Tecamachalco, y entonces a lo mejor tiene un riesgo de trabajo y el IMSS no le quiere pagar lo que sería a lo mejor perdió un dedo, perdió una mano, un brazo, pérdida de algún miembro. Y entonces en este caso pues procede una indemnización por riesgo de trabajo. Pero si el IMSS se negara a realizar dicho pago, pues entonces el propio trabajador puede interponer este recurso de inconformidad en contra del IMSS. ¿Qué IMSS? Pues en contra del IMSS Delegación Puebla, porque el domicilio fiscal del trabajador en comento pues está en Tecamachalco. Tecamachalco pertenece al estado de Puebla y entonces sería en contra de la delegación que se ubica en Puebla. Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla. Bien, avanzamos y ahora tenemos el mismo recurso, pero en contra del Infonavit, en contra del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores. Y acá el recurso se le va a denominar recurso de inconformidad. Este recurso está reglamentado por la propia ley del Infonavit y es un medio de defensa, también de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o los patrones que estén dados de alta y que tengan una cuenta de Infonavit. A lo mejor estamos solicitando un crédito para una casa, tenemos o reunimos los 115 puntos mínimos que la ley del Infonavit nos establece para obtener un crédito, pero aún así el Infonavit nos niega el crédito. Bueno, pues podemos interponer nuestro recurso de inconformidad ante el IMSS, ante el Infonavit. Y sería la misma historia que el ejemplo anterior, Infonavit, Delegación Puebla, porque pues nuestro domicilio está en el estado de Puebla. Si el trabajador está en Hidalgo, pues sería Infonavit, Delegación Hidalgo, ¿sí? Y así sucesivamente dependiendo el estado. El plazo para interponer el recurso también es de 15 días, igual que el anterior. 15 días que la ley le otorga al trabajador o al patrón para poder interponer este recurso. Y por último tenemos el recurso de revocación, que es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su actuación para determinar si estuvo conforme a derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución que determine cuotas compensatorias a la importación de mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. De acuerdo a lo anterior, pues entonces podemos deducir que el recurso de revocación se interpone en base a la ley de comercio exterior y ante la autoridad que se interpondrá, pues en este caso será la aduana. ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos 3 recursos de revocación: contra el SAT, contra el Infonavit y contra la aduana. Cada uno está reglamentado por su propia ley. El del SAT por el Código Fiscal de la Federación, el del Infonavit por la ley del Infonavit y el de la aduana por la ley aduanera. Y el recurso de revocación también interpuesto ante lo que sería
la autoridad de comercio exterior, que como ya mencionamos, pues también la ley dispone un recurso, un medio de defensa pues también eficaz, que va a proteger en este caso a las personas que se dedican a las importaciones y exportaciones y que pues tienen relación directa o inmediata con lo que es la aduana, con el comercio exterior. El plazo para interponer este recurso ante la aduana es de 30 días, al igual que el recurso de revocación que se interpone ante el SAT. Nuevamente voy a hacer la precisión, porque parece que cometió un error. Este mismo recurso tiene el mismo nombre: recurso de revocación para actos emanados del SAT, pero para actos emanados del IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Infonavit y la aduana, su nombre es recurso de inconformidad. Esa es la diferencia. Es el mismo trámite, solamente cambia el nombre dependiendo la autoridad. Y si bien el recurso de inconformidad tiene el mismo nombre contra actos del IMSS, ISSSTE, ISSSTEP, Infonavit y la aduana, cada uno de ellos está reglamentado por su propia ley, como ya lo mencionamos. Deseo que esta precisión sea efectiva y entonces haya quedado en claro lo que anteriormente comenté. Son 4 diversos recursos, pero todos tramitados ante diferente autoridad, resueltos por la misma autoridad ante quien se tramitan, pero además previstos por su propia ley, como ya lo hemos mencionado. Bien, hasta acá entonces tenemos lo que hemos mencionado a manera de introducción respecto a lo que es el recurso. Vamos a avanzar y vamos ahora a ver un poco más detalladamente nuestro recurso de revocación ante el SAT como autoridad fiscal. Bien, como ya hemos mencionado, el recurso de revocación en materia fiscal pues es un medio de defensa fiscal, pero ya abundando más en el mismo, pues debemos de decir que es un recurso optativo. Optativo, porque el contribuyente puede optar, es decir, puede escoger, puede decidir entre si lo presenta o no lo presenta. Recordarás que en un inicio te hablé del principio de definitividad. Y si estuviésemos en otra materia, entonces este recurso sería forzoso, sería obligatorio interponerlo. Porque si no lo interponemos, entonces ya no podemos interponer un segundo recurso, que en este caso sería el juicio de nulidad o contencioso administrativo. Pero como en materia fiscal mencionamos que no existe el principio de definitividad, entonces este recurso de revocación pues es opcional. Si el contribuyente decide no presentarlo, no pasa nada, no hay ningún problema, porque entonces puede presentar el recurso de nulidad, el juicio de nulidad o contencioso administrativo, que es el mismo, solamente que tiene 2 nombres, y que es el segundo medio de defensa fiscal, que después en otra charla abundaremos sobre él. Bien, entonces dejamos en claro que es un medio de defensa fiscal optativo. Como bien se puede presentar, como bien no se puede presentar y no pasa nada. No hay ningún problema para el contribuyente. Como ya también hemos mencionado, este recurso está previsto en el Código Fiscal de la Federación. Y es un recurso, pues obviamente, a favor de los contribuyentes en actos o resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales, que en este caso a saber sería el SAT o Hacienda, con el fin de resolver los conflictos que se susciten con los mismos o los propios contribuyentes, antes de proceder a someterlas ante el control jurisdiccional, que en este caso estaría a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también ya lo conocemos porque ya hemos platicado
en otras charlas sobre el mismo. Nuevamente dejamos en claro que será la propia autoridad fiscal ante quien se interponga la que va a resolver. Si es el SAT quien emitió la resolución que impugnamos, pues será el propio SAT quien conozca y resuelva. ¿Qué SAT? Pues del domicilio fiscal donde se encuentra el domicilio. Nuevamente, si es en Puebla, pues será el SAT, Delegación Puebla. Este recurso, hace un momento decía que es optativo y que a veces pareciera que no tiene mucha eficacia. Pero pues vamos a decir en este momento que sí tiene cierta eficacia. Y por lo menos en dos sentidos. El primero es porque es rápido. A lo mejor en esta etapa la autoridad pues se da cuenta de que algo hizo mal, decide corregirlo y ahí se terminó el asunto. Ya no habrá necesidad de promover un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de un juicio pues un poco más largo. Si así fuera, que la autoridad reconoce y enmienda su error, pues qué favorable sería. Entonces esa sería la primera ventaja, que se puede resolver de una manera rápida, de una manera fácil y sencilla. Otra ventaja muy importante y que deben de saber es que para su tramitación no se requiere que sea abogado el que realice el trámite, sino que la ley faculta al propio contribuyente para que sea él quien de manera personal tramite este procedimiento. Entonces no necesitamos de un abogado, sino que el contribuyente o en su caso pues un contador, como son ustedes contadores, conociendo el procedimiento, pues ustedes mismos lo pueden tramitar y pues ya se ahorran al abogado. No así el juicio contencioso administrativo, que ahí sí la ley nos exige que necesariamente tiene que ser un abogado quien realice la tramitación y pues obviamente que eso implica un gasto. Acá pues se puede ahorrar ese gasto porque no necesitamos de un abogado. Aunque también debo de decir que si tenemos la posibilidad de contratar los servicios profesionales de un abogado, pues podemos hacerlo, porque seguramente el abogado que tiene más experiencia en esta tramitación, pues quizás pueda tramitarlo de una manera más correcta, más efectiva y pues se pueda resolver. Aún así, pues el contribuyente tiene esa opción de optar si contrata o no contrata a un abogado. El tercer punto, como parte de los beneficios que ofrece este recurso, es que en este recurso se pueden ofrecer pruebas, todas aquellas pruebas que dentro del procedimiento anterior no se pudieron ofrecer o simplemente no se ofrecieron. Ejemplo, lo que estamos impugnando es un crédito fiscal, resultado de una visita domiciliaria. Recordarás que la visita domiciliaria, antes de la última acta final, más bien antes del acta final, ya para concluir, el contribuyente tiene 15 días para presentar pruebas. Es la última etapa, la última oportunidad que tiene para presentar pruebas. Si no presentó esas pruebas, pues ya no lo va a poder hacer, porque entonces viene el acta final y posteriormente viene la resolución. Pero si en la resolución se determina un crédito en el cual no estamos de acuerdo, porque resulta que a final de cuentas sí tenemos pruebas mediante las cuales la autoridad, al no tenerlas, pues determinó el crédito fiscal. A lo mejor encontramos una factura, a lo mejor encontramos alguna persona que como testigo que en ese momento no pudimos hacerlo, pero ahora ya lo hicimos. Pero estoy diciendo que en el procedimiento de visita domiciliaria ya no puedo presentar pruebas. Bueno, pues me espero que venga la resolución. Ya que está la resolución, ahora en este plazo de 30 días preparo mi recurso y entonces ahora sí voy a presentar pruebas. Es otra oportunidad que la ley me da para presentar pruebas y decirle a la autoridad,
Mira, autoridad, ¿te acuerdas que yo te dije que sí tenía la factura, pero pues no la encontré? Bueno, pero pues aquí está. Siempre sí ya la encontré y aquí está mi factura. Mira, te la presento. Pero ya va a ser en el recurso de revocación. Entonces este es un punto importante porque estamos diciendo que nuevamente el contribuyente tiene esa oportunidad de presentar pruebas, todas aquellas pruebas que no pudo presentar, o bien hacer valer las pruebas que sí presentó, pero que la autoridad pues no les hizo caso. La autoridad omitió, a la autoridad le valieron las pruebas y entonces pues no las tomó en cuenta. Pero ahora a través de este recurso vamos a decirle a la autoridad, mira, acuérdate, yo ya te presenté estas pruebas, aquí están, ya las tienes, chécalas, revísalas. Y si lo haces, te vas a dar cuenta que estás mal en la resolución que dictaste. Corrígela. Y como hemos dicho, la autoridad pues tiene esa oportunidad de enmendar el error que cometió a través de la revisión de las pruebas ya presentadas. Cerramos el punto entonces, resumiendo que en este recurso de revocación el contribuyente puede presentar todas las pruebas que tenga y que no haya presentado antes, o puede hacer valer las pruebas que ya presentó pero que la autoridad no las hizo válidas, no les hizo caso. Esto es algo pues que realmente le da valor a este recurso de revocación. Con estos 3 puntos que mencionamos, consideramos que bien vale la pena interponer el recurso. Y uno más, que de acuerdo a mi experiencia, pues te lo comparto y que es importante. Este último sería que si nosotros interponemos el recurso, pues tenemos más tiempo para prepararnos y posteriormente presentar nuestro recurso de juicio contencioso administrativo. Ya es la última etapa, es la última oportunidad que tenemos para hacer valer nuestro derecho, pero ahí sí necesitamos un recurso más completo, un recurso casi perfecto. Ahí sí necesitaríamos más pruebas, más elementos. Y para eso, pues a lo mejor necesitamos más tiempo. Bueno, si presento este recurso, voy a tener más tiempo para poder preparar mi recurso. Porque ya tengo los 30 días o 45 días para presentarlo. Más el tiempo para las pruebas, más la resolución. Prácticamente tengo más o menos 3 meses. 3 meses para que ese tiempo lo pueda aprovechar y me voy preparando para mi juicio contencioso administrativo, que más adelante veremos. O a lo mejor no tengo para pagar el crédito fiscal ahorita, pues entonces presento mi recurso para que tenga yo más tiempo, ya dije, por lo menos 90 días más para juntar dinero y poder pagar. Entonces, este recurso también nos da tiempo. Es un medio para poder ganar tiempo ante la autoridad, ya sea para presentar el segundo recurso o juicio contencioso administrativo o poder juntar dinero y pagar. Creo que esto también es importante saberlo porque, como estamos diciendo, pues es tiempo valioso para el contribuyente que bien lo puede utilizar a su favor. El artículo 121, que ya habíamos mencionado del Código Fiscal de la Federación, pues ahora nos obliga a presentar este recurso a través del buzón tributario. ¿Cómo se presenta a través del buzón tributario? Bueno, pues se presenta de una manera pues realmente muy práctica, hay que decirlo. Realmente es muy práctica la forma en cómo se va a presentar este recurso. Y entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a la página del SAT, entramos a la página www.sat.gov.mx, la página principal del SAT. Una vez que ya estamos ahí, nos vamos a lo que es el buzón tributario, ahí le vamos a dar clic para poder entrar. Una vez que ya entramos al buzón tributario, vamos a elegir o seleccionar la pestaña donde viene la firma electrónica para poder accesar. Y entonces ahí nos va a salir
en este pequeño portal de lo que es la firma electrónica, nuestra contraseña y nuestra clave. Pues hay que ponerlas, hay que agregarlas para poder ingresar. Una vez que ya lo hicimos, el siguiente paso sería subir los dos archivos que nos solicitan, que en este caso es la firma electrónica, que es el reg y el key. Hay que capturarlos y hay que subirlos en este mismo apartado. Una vez que ya lo hicimos, en la pestaña de trámites nos vamos a la sección jurídica y seleccionamos interposición de recurso de revocación. ¿Sí? Ahí nos va a salir esta opción, interposición de recurso de revocación. Le damos clic y en la parte inferior vamos a seleccionar la autoridad emisora de la resolución. Ahí vienen las autoridades, todas las distintas autoridades fiscales federales, y entonces le vamos a dar clic a la autoridad que emitió la resolución que estamos impugnando. Una vez que ya hemos seleccionado la autoridad, ahora vamos a seleccionar las 3 primeras casillas de pruebas que vamos a aportar a nuestro recurso. Es decir, acá en el mismo portal tenemos la oportunidad para poder seleccionar qué tipos de pruebas son las que vamos a aportar. Tenemos la prueba testimonial, que es de testigos, la prueba pericial, su nombre lo indica, a través de peritos, la prueba documental, a través de documentos que pueden ser públicos o privados. Si nuestro documento proviene de una autoridad, pues será un documento público. Si proviene de un particular, será un documento privado. Entonces ahí vamos a señalar qué tipo de prueba es la que nosotros vamos a presentar y también le vamos a dar clic para poder subir en archivo nuestras pruebas. Esa es una oportunidad que tenemos, ya habíamos dicho, no necesitamos imprimir nada, todo es en digital, todo se va en archivos. Aquí solamente hay que tener cuidado porque hay archivos que son muy pesados y a lo mejor el portal pues no aguanta cargar ese archivo. Si fuese muy pesado, pues hay que dividirlo en 2 o en 3 partes. No recuerdo, pero me parece que es hasta 5 o 7 megas que soporta de peso el archivo que podemos adjuntar. Y por eso hay que revisar, no sea que nuestro archivo pese 20 megas y pues nunca lo va a cargar. En este caso, la prueba la vamos a subdividir en 2 o en 3 archivos para poder adjuntarlos y cargar toda la prueba. Una vez que hemos ya cargado nuestras pruebas, nuevamente vamos a poner nuestra firma electrónica. El siguiente paso del contenido de los archivos que nos dieron, vamos a encontrar que el portal nos va a asignar nuestro número de expediente, es decir, el número de control con el cual nuestro asunto se va a tramitar. Es un número consecutivo y después seguido de un guión y seguido del año. Como estamos en 2020, pues entonces pensemos que ayer presentamos nuestro recurso y es el recurso número 150 que se promueve, pues entonces nuestro expediente será el 150-2020. 150 el número de control, porque ese fue el número que nos tocó de acuerdo al asunto al número de solicitantes ante el buzón, ante la página, y seguido del año, que es el 2020, como ya lo mencionamos. Es muy importante recordar siempre nuestro número de expediente, porque ese será nuestro número con el cual vamos a rastrear la información y le vamos a dar seguimiento. Si olvido mi número de expediente, pues entonces no podré rastrear la información en el portal, porque lo primero que me va a pedir es mi número de expediente. Entonces hay que anotarlo para no olvidarlo. Una vez que ya tenemos nuestro número de expediente, pues entonces, y ya cargamos nuestras pruebas, en automático en automático el sistema nos va a pedir que confirmemos el trámite que hemos realizado, le damos confirmar y eso sería todo. Realmente es muy fácil, es muy sencillo.
Y por eso decíamos que a lo mejor por eso no se requiere de que un abogado necesariamente sea quien tenga que interponer el recurso, ya que cualquier persona lo puede hacer. Y una vez que ya tenemos nuestro acuse de recibido, porque el buzón nos va a dar en nuestro acuse, nos va a emitir un acuse de recibido con el número de expediente, pues entonces ahora ya vamos a poder, como hemos dicho, darle seguimiento a lo que es nuestro asunto, y además pues ya vamos nosotros a continuar con la tramitación. Todo lo referente a la tramitación y al escrito lo vamos a comentar en nuestra siguiente charla para dejar en claro cuál es el trámite a seguir una vez que ya hemos presentado nuestro recurso ante el buzón tributario, una vez que el sistema ya nos arrojó nuestro número de expediente y hemos confirmado que nuestro recurso de revocación ha sido aceptado por el buzón, y que con esto formalmente inicia nuestro trámite. En la siguiente charla entonces estaremos platicando la forma mediante la cual el recurso se va a tramitar, cuáles son los pasos a seguir, y también estaremos platicando de cuáles son los elementos que integran o conforman nuestro recurso de revocación. Es algo muy similar a una demanda. En otras palabras, elaboraremos pues el escrito que bien puede ser nuestra demanda. Por lo mientras, hasta aquí nuestra plática de este día, y continuaremos en la siguiente sesión. Saludos cordiales. Hasta la próxima.